Muy buenos días a todos, qué alegría poder verles y compartir este tiempo juntos. Qué bueno es cantar, qué bueno es recordar la palabra del Señor para nuestras vidas. Y antes de comenzar con el tema de hoy, les voy a hablar acerca de lo que vamos a comenzar a hacer la próxima semana. La próxima semana vamos a comenzar una serie que se titula Ser y Hacer. El mes de noviembre lo dejamos en nuestra iglesia como un mes en el cual queremos recordar y reforzar la visión de nuestra iglesia. ¿Cuántos de aquí se saben la visión de nuestra iglesia? A ver, digámosla juntos, mira. Nuestra visión es ser y hacer discípulos apasionados por la transformación personas, familias, ciudades de Chile y del mundo a través del Evangelio. Y por eso esta serie la hemos titulado Ser y Hacer, porque queremos hablar acerca de nuestros procesos transversales que están resumidos en esas 4 palabras que están ahí: encontrarse, conectar, servir y alcanzar. Porque queremos que las personas de Encuentro con Cristo Ñuñoa primero se puedan encontrar con Dios y se puedan encontrar con Dios diariamente, que puedan conectarse por medio de grupos de encuentro, que son grupos pequeños que funcionan durante la semana, que puedan servir en equipos y que también puedan alcanzar a otros en el lugar donde están. Así que vamos a estar viendo durante los 4 domingos de noviembre estos procesos transversales que le hemos llamado. Así que te invitamos a poder unirte a este tiempo en el cual vamos a refrescar la visión y también proyectarla hacia donde creemos que el Señor nos está moviendo como iglesia. El título de hoy justamente es Encrucijadas, cuando la fe debe ser puesta en acción. La verdad es que todos pasamos por tomas de decisiones. Todos tenemos que tomar decisiones en nuestra vida en algún momento. Y hay decisiones que son sencillas, ¿no es cierto? Como ir al supermercado y tal vez elegir qué es lo que vamos a comer, qué es lo que vamos a preparar para el almuerzo. Usamos una lista, ¿no es cierto? Y es una decisión que es relativamente sencilla. La decisión de elegir qué ropa nos vamos a poner para el día, bueno, para algunos puede ser un desafío total, ¿no es cierto? De cómo se van a vestir, qué ropa van a usar, sobre todo si es que tienen una entrevista de trabajo, pero son decisiones cotidianas. Pero también hay algunas decisiones que tal vez requieren un poquito más de idea, de elaboración, de pensarlo. Por ejemplo, para los que están preparándose para la PSU, iba a decir la prueba de aptitud académica, pero eso ya, ¿no es cierto? Bachillerato son otros, no, pero prueba de aptitud académica, la PSU. De estos meses sobre todo y que terminan la clase ya y pensar, bueno, ¿qué es lo que voy a estudiar? ¿Cuál es la carrera que voy a definir? Y están tomando esa decisión. Otros tal vez están en un proceso de cambiarse de casa. Y viven ahí en los sitios de internet, portal inmobiliario y otros, tratando de buscar la casa que se adecua a sus necesidades o a sus preferencias. Y tal vez les ha tocado mucho estar visitando lugares en los cuales estar viviendo, donde poder arrendar o encontrar un lugar que se adecue también a su presupuesto. Y claramente hay otras decisiones más importantes, como por ejemplo, bueno, decidir con quién nos vamos a casar, con quién vamos a pasar la vida. Decisiones que son importantes y todos pasamos durante nuestra vida por estas elecciones que debemos hacer y que podríamos definir como una especie de encrucijadas. Y en el día a día debemos tomar estas decisiones. Pero también hay momentos en nuestra vida donde hay encrucijadas cuando el Señor, cuando Dios nos invita a participar de sus propósitos. Momentos en los cuales observamos este desafío, observamos situaciones en las cuales decimos, ¿sabes qué? Esto necesita una decisión, valga la redundancia, de fe. Una decisión en la cual vemos de que Dios nos está llamando a ser radicales en cómo decidimos el camino que vamos a seguir hacia adelante. Y muchas veces, cuando estamos en medio de esta toma de decisiones,
nuestro presente es desafiado, es decir, cómo estamos viviendo la vida hasta ahora, pero también es desafiado nuestro pasado. Es decir, aquellas cosas que es como que se han grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones, que nos han hecho pensar que nosotros somos de tal o cual manera. Y vamos a ser confrontados justamente con estas historias, con estas cosas que nos han pasado, con estas situaciones de vida, con los errores que hemos cometido, con los pecados que hemos practicado, con tal vez el trasfondo familiar del cual venimos, con aquellas palabras que se nos han sido dichas a nuestra mente, aquellos sobrenombres que nos pusieron, todas aquellas cosas que forman parte de nuestro pasado y que en cierta medida se han configurado como nuestra identidad. Cuando yo tenía como 13 años aproximadamente, estaba, si no me equivoco, en séptimo básico, ayer, ¿no es cierto? Cerca. Se iba a hacer una audición en el colegio, porque iba a haber una obra de Navidad. Entonces, se estaba buscando el papel principal, que era el papel de José. Pero José tenía que cantar una canción, era parte de la obra. Entonces iba a hacer una audición frente como a casi toda la educación media de este papel de José. Me acuerdo todavía que la canción era En el nombre de Cristo, yo les pido posada. Bonita la canción. Pero había que pararse frente a muchas personas a cantar esta canción. Y me acuerdo que estaba yo y un compañero, y yo estaba muy nervioso. De hecho, estaba literalmente tiritando de pararme al frente de todo ese grupo de personas. Yo era muy tímido, aunque ustedes no lo crean, sigo siendo tímido. Y me tenía que parar ahí y cantar esta canción. Y salió horrible, y salió muy mal. Y recuerdo que las personas tenían que darnos más encima como una retroalimentación, es como votar sí o no, y opinar a viva voz de por qué pensaban que uno u otro podía pasar o hacer este papel. Y me dijeron de todo, no, que nada que ver, que era muy nervioso, que me tiritaba la voz y que era desafinado. Era como, ¿no es cierto?, arrojar tomates al cantante ahí gratuitamente. Y eso se grabó tanto en mi mente que yo pensé por muchos años que cantaba mal, que era desafinado. Hasta que gané el Festival de Viña. No, eso hubiera sido un buen final para la historia, ¿no es cierto? Pero no. Pero empecé a servir en la iglesia y la verdad es que descubrí que no era tan desafinado y que había también un propósito vinculado a eso en términos de dirigir la alabanza, en términos de crear canciones, pero era tan fuerte este pasado, ¿no es cierto?, que yo tenía en mi mente que me hacía pensar de que yo no podía ser parte o cumplir este propósito específico que Dios tenía para mi vida. Y probablemente en tu vida, muchas de las cosas en las cuales has batallado en el pasado o estás batallando en tu presente tienen que ver con algún propósito que Dios está trazando para tu vida. Y si no logramos desbloquear esta encrucijada en términos de cómo avanzar en una dimensión de fe, lo que sucede es que justamente podemos creer que nuestro pasado define nuestro futuro. Que nuestro pasado define nuestro futuro. Y hoy día te quiero invitar a través de una historia que está en el Antiguo Testamento, que justamente está situada en el periodo de la conquista del pueblo de Israel, de poder ver cómo la protagonista, que tiene este nombre Rahab, enfrentó una encrucijada en la cual literalmente Dios la encontró en medio de una situación, en medio de un pasado, en medio de un estigma personal que le perseguía probablemente día a día.
Esto está en el libro de Josué y ustedes lo pueden buscar, ahí está la cita, Josué 2, vamos a leer del 1 al 24. Es un relato, ¿no es cierto?, que es importante ver todos los detalles, por eso lo voy a leer entero. Y está situado justamente, como les decía, en el proceso de conquista del pueblo de Israel a la tierra prometida. Ustedes se acordarán en el proceso de historia que Dios había escogido este pueblo especial que había sido, ¿no es cierto?, su padre Abraham había sido, ¿no es cierto?, el que había comenzado toda esta generación. Llegaron al pueblo de Egipto, estuvieron muchos años en el pueblo de Egipto viviendo como esclavos. Aparece un libertador que es Moisés. Este libertador saca al pueblo, el pueblo desobedece en el desierto, está 40 años dando vuelta en el desierto, muere toda una generación. Pero llega el momento en el cual Dios dice, ahora sí van a entrar a la tierra prometida. Y el escogido para llevar al pueblo en esta conquista es Josué, que había sido discípulo de Moisés por mucho tiempo. Y Josué entonces va a entrar en este proceso de conquista. Pero para poder conquistar la tierra era necesario tener una exploración, mandar algunos espías que pudieran ver el estado militar del pueblo, el estado territorial, cómo eran, ¿no es cierto?, las ciudades, cómo estaban las personas, la población que vivía en ese tiempo, si es que sabían acerca del pueblo de Israel que venía marchando por el desierto. Entonces, es en este contexto en el cual Josué envía a estos dos espías a la ciudad de Jericó, que había sido seleccionada como la primera ciudad que este pueblo iba a conquistar. Así que en ese contexto leamos lo que sucede en Josué capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice, luego José envió en secreto a dos espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de acacias y les dio la siguiente instrucción. Exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces, los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Pero alguien le avisó al rey de Jericó: unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces, el rey de Jericó le envió una orden a Rahab: saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa, porque han venido a espiar todo el territorio. Observamos entonces esta situación de espionaje, que están siendo enviados estos dos hombres. Llegan a este lugar que probablemente era una especie de pensión de mala muerte, algo así como un motel probablemente. Llegan estos espías a donde atendía esta mujer que es reconocida, ¿no es cierto?, como una prostituta del lugar. Y los espías están ahí y hay una encrucijada en la cual esta mujer debe tomar una decisión. Rahab, quien había escondido a los dos hombres, respondió: es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. En realidad, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí. Entonces, los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán. Y justo después que los hombres del rey se fueron, cerraron la puerta de Jericó. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos. Les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Imagínense, esto había sido 40 años atrás. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo.
no es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pues el Señor, su Dios, es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos y mis hermanas y sus familias. Te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya, le prometieron ellos. Si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Entonces, dado que la casa de Rahab estaba construida en la muralla de la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana. Huyan a la zona montañosa, les dijo. Escóndanse allí de los hombres que los están buscando por 3 días. Luego, cuando ellos hayan vuelto, ustedes podrán seguir su camino. Antes de partir, los hombres le dijeron: estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho solo si sigues las siguientes instrucciones. Cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar, y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí, dentro de la casa. Si salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa. Pero si alguien les pone la mano encima a los que estén dentro de esta casa, nos haremos responsables de su muerte. Sin embargo, si nos delatas, quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Acepto las condiciones, respondió ella. Entonces, Rahab lo despidió y dejó la cuerda escarlata colgando de la ventana. Los espías subieron a la zona montañosa y se quedaron allí 3 días. Los hombres que los perseguían lo buscaron por todas partes a lo largo del camino, pero al final regresaron sin éxito. Luego, los 2 espías descendieron de la zona montañosa, cruzaron el río Jordán y le informaron a Josué todo lo que les había sucedido. El Señor nos ha dado el territorio, dijeron, pues toda la gente de esta tierra nos tiene pavor. Y ustedes pueden seguir leyendo el relato respecto a cómo fue esta conquista, que realmente es algo espectacular de cómo sucede. Pero me quiero concentrar en Rahab. Me quiero concentrar en la vida de esta mujer y cómo ella reaccionó en esta situación. La verdad es que Rahab podría haber reaccionado, operado según lo que su pasado le decía. Rahab era una prostituta y era conocida por eso ahí en el pueblo de Jericó. Es interesante porque dice, ¿no es cierto?, el texto de que ella vivía en una casa que estaba construida en el muro. Probablemente, ¿no es cierto?, los muros que tenían un gran ancho, se podían construir habitaciones ahí. Ella estaba ahí, era identificada, hasta el rey conocía dónde vivía esta mujer. Podemos imaginarnos aproximadamente qué es lo que sucedía con ella en el día a día, con una mujer que vivía del comercio sexual. Imagínense cuando ella iba a la tienda del pueblo a comprar comida, o cuando bajaba al pozo de la ciudad para poder tener agua. Cómo la observaban, cómo la miraban, cómo las mujeres, las esposas de sus clientes, tal vez la juzgaban o le podían inclusive lanzar palabras de odio. Una mujer que sin lugar a duda, en el contexto donde estaba, sufría persecución. Y tal vez hubiera sido el último lugar de escoger como un hotel en el cual quedarse. De hecho, Rahab, el nombre Rahab, está asociado a un demonio del lugar de las ciudades donde ella vivía.
Era un demonio asociado a todo el tema marino. Entonces, imagínense, ella tenía un nombre que más encima la marcaba de por vida. Hubiera sido tan sencillo para esta mujer simplemente seguir viviendo en este estilo de desolación, de soledad, de traición. Hubiera sido tan fácil para ella tal vez aceptar un dinero a cambio de la información que los soldados de su propio país le estaban pidiendo. Pero ella decide seguir un camino distinto. Porque justamente había escuchado acerca de lo que este Dios del pueblo de Israel había hecho con ellos. Y por eso escoge el camino de la fe. Y decide creer, decide arriesgarse, decide incluso quedar como traidora de su propio país, porque ve de que hay una nación que está siendo bendecida. Compara probablemente las consecuencias de una nación pagana, viviendo en la idolatría, viviendo en adoración a dioses que inclusive pedían, entre comillas, el sacrificio de niños, de los hijos. Ella decide un camino que no era el más fácil para ella, que era un camino arriesgado, que era el camino de la fe. Y ella decide ayudar a estos hombres, decide ayudar a estos espías. Y la verdad es que Dios no pasaría por alto la decisión que Rahab hace. Porque cuando Dios ve fe en alguien, algo sucede en ese alguien. Algo sucede en esa realidad. Algo sucede en esa situación. Inevitablemente el camino de la fe nos conduce al sendero de la restauración. Y algo comienza a pasar con Rahab, que decide justamente actuar según lo que estaba viendo de este Dios grande, como en sus palabras lo dice, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Fíjense que ni siquiera ella está diciendo el Señor mi Dios, sino que está reconociendo en el Dios de ellos. Nadie puede pasar por alto de que lo que ella hizo con los soldados de su país es una mentira. Es una persona que no tiene todo claro doctrinalmente. Es alguien que tiene algunos capítulos no cerrados en la vida. Es alguien que todavía tiene algunas amistades probablemente no tan justas. Pero es alguien que está observando lo que este Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra, está realizando con este pueblo. Dice, aquí hay algo distinto. Aquí hay algo que puede transformar mi realidad. Hay algo que puede salvar mi vida. Hay algo que puede salvar la vida de mi familia. Y en esta poca comprensión que tenía Rahab respecto a lo que estaba pasando, ella decide dar este paso y avanzar por fe. ¿Y sabes qué? Es increíble lo que sucede con Rahab. Y claro, para nosotros que vemos todo el capítulo y conocemos probablemente las historias de lo que sucedió, decimos, bueno, es lógico, ¿no es cierto? Dios la salvó, cumplió su promesa, pero ella se está arriesgando. Ella se está arriesgando al dejar esta cuerda de color rojo colgada por su ventana. Ella se arriesgó, ¿no es cierto?, a ser considerada traidora, a morir. Ella se está arriesgando con estos espías a que no cumplan su palabra, pero está dando un paso de fe. Y hay algo que Dios ve en esta mujer que le llama la atención. Y le llama tanto la atención la fe de esta mujer, que es una de las pocas mujeres que se nombra en diversos libros de la Biblia. De hecho, su fe inclusive se pone como ejemplo. Mira, en Hebreos
en la lista de los héroes de la fe aparece Rahab. Dice, fue por la fe que el pueblo de Israel marchó, esto está en Hebreos 11, alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron, que es el relato que sigue después de esto que leí recién. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. En este listado que hay de héroes de la fe, ¿se acuerdan en Hebreos 11, donde se nombran distintas personas que decidieron vivir por fe? Rahab, la prostituta, aparece en este listado como un ejemplo de fe. Y no solamente ahí, sino que también en Santiago. Dice, está Santiago enseñando acerca de lo que significa la fe, de que no nos debemos quedar solamente en la dimensión de una fe intelectual, filosófica, que entiende, que cree, pero que es pasiva, sino que está explicando acerca de la fe que actúa. Dice, Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Y Rahab, sin saberlo en ese momento, probablemente en todo el impacto que iba a tener, es mostrada en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como un ejemplo de fe. Porque la fe implica acción. La fe que cree en la palabra de Dios implica de que nos movilizamos en términos de esa verdad. Y Rahab es puesta como un ejemplo de esta fe que actúa. Ella dice que creyó en el Dios Supremo, no entendía probablemente muy bien en qué consistía todo esto, no de haber tenido ningún conocimiento acerca de la ley hebrea judía, pero ella reconoce de que es el Dios Supremo que está actuando a través de este pueblo. Acciona su fe al ayudar también a los espías, al arriesgarse, al esconderlos en el techo de su casa. Actúa con fe, accionando, ¿no es cierto?, pidiendo misericordia por su familia. Porque entiende de que la fe no solamente afecta de manera personal, sino que tiene implicancias también para nuestro círculo más cercano. Y pide por misericordia para su familia. Actúa con fe cuando cuelga este cordón de color escarlata que recuerda, por un lado, la sangre del pacto. ¿Se acuerdan de la Pascua cuando sale el pueblo de Israel y que pintaron con el dintel de la puerta con este color rojo que salvó a los primogénitos del pueblo escogido? Pero también nos recuerda el rojo de la sangre de Cristo derramada para salvación de nosotros, para limpiar nuestros pecados. Actúa con fe al poner esta cuerda y decir, esta cuerda es una señal de este compromiso. Y actúa con fe, sin lugar a duda, en medio de la batalla, cuando este pueblo obediente de Israel empieza a dar vueltas a la ciudad de Jericó, algo loco, muy loco. Ella estaba ahí en su casa, probablemente viendo desde la ventana de su habitación cómo el pueblo de Israel con los sacerdotes pasaba una y otra vez por 7 días. En medio de cuando las murallas se caen y por alguna razón su bloque de muralla no se cayó. Ella está observando eso. En medio del temor y del fragor de la batalla, ella se sostiene por fe. Hay una fe que actúa. Hay una fe que se moviliza. Porque la verdadera fe se pone en acción porque establece como realidad la palabra de Dios. Y eso es lo que diferencia
un pueblo que vive por fe de un pueblo que no vive por fe. Eso diferencia una persona que vive por fe por alguien que no vive por fe. Y por eso la palabra de Dios se nos dice que nosotros somos como peregrinos y extranjeros. Se nos dice que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Se nos dice que vivimos en la realidad del reino de Dios que es establecida por su palabra. Y por eso cuando nos juntamos a cantar, cuando nos juntamos a escuchar la palabra, estamos recordando a quién pertenecemos. Que pertenecemos al Dios supremo que envió a su Hijo para que muriera por nuestros pecados y que dice que cambió nuestra vida radicalmente porque rompió el poder del pecado y de la muerte que nos tenía esclavizados y nos dio una nueva vida, y dice que el poder de la resurrección que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros. Y esa es la realidad por la cual nos movemos. De que creemos y establecemos en nuestra vida de que la palabra de Dios es verdadera. Aunque las circunstancias nos muestran otro panorama, aunque vivimos en este muro, en esta casa, en la muralla entre un pueblo y otro, Dios nos dice, ustedes me pertenecen a mí. Un pueblo establecido en la palabra, porque todas las cosas pueden pasar. El cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios permanece. Y la verdad es que la verdadera fe se pone en acción porque establece como realidad la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Rahab probablemente ni siquiera estaba pensando ni se daba cuenta en que su decisión de fe estaba impactando no solamente su historia, no solamente la historia de su familia, no solamente la historia del pueblo de Israel, sino que ella estaba pasando a ser un eslabón en medio de toda la historia de redención que Dios tenía para la humanidad. Porque observen esto. Mateo 1, del 1 al 6. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Mateo comienza a hablar, a explicar la genealogía de Jesús en su evangelio desde Abraham. ¿Por qué? Porque quiere enfatizar de que hay una genealogía que parte a través del padre de la fe, que es Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Sera, la madre de Tamar. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón, Nazón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Booz, su madre fue Rahab. Booz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre del rey David, David fue el padre de Salomón, su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Rahab pasa a ser parte de la genealogía de Jesús. Ella no sabía lo que estaba sucediendo en este proceso de la historia de Dios que se conecta con nuestra historia personal. Cuando nosotros estamos dando pasos de fe en nuestras vidas individuales, en nuestra iglesia, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, no sabemos cómo estamos siendo un punto de tejido en esta historia global y universal que Dios está trazando, siendo parte del pueblo de Cristo. Y nos sorprende este listado. Y si ustedes se dan cuenta, las mujeres que son nombradas todas estuvieron en medio de situaciones un tanto complejas. Pero Mateo nombra a estas mujeres porque justamente fueron esenciales en este plan que Dios estaba trazando.
Rahab, una prostituta, está en la genealogía de Jesús. Porque cuando estamos en Cristo, Jesús cambia nuestro pasado y redime nuestro futuro. Y por eso cuando nos encontramos con esta historia y cuando nos encontramos con los relatos del Evangelio de Jesús, cuando nos encontramos con situaciones en las cuales hubieron muchas veces mujeres que en un estado de debilidad, de rechazo en el contexto en el cual estaban, se acercaron a Jesús en fe, rompiendo normas, no entendiendo muy bien cómo funcionaba la formalidad con los líderes religiosos, pero tenían una necesidad, tenían un clamor y se acercan a Jesús. Ellos entendieron que si estamos en Cristo, Dios redime nuestro pasado y transforma nuestro futuro. ¿Y sabes por qué? Porque Dios se deleita en usar lo débil para su gloria. Porque eso es la lógica del Evangelio. De aquellos que no parecían ser escogidos, aquellos que no valían nada, aquellos con un pasado oscuro, con un nombre que los marcaba, aquellos con traumas, aquellos con abusos, aquellos abandonados por la sociedad, aquellos apartados, son los que Dios llamó, somos los que Dios llamó para cumplir su obra a través de nosotros. Yo no sé cuál es tu contexto, yo no sé cuál es tu pasado, yo no sé con lo que tú estás luchando. Pero tal vez piensas que no cumples con este parámetro, ¿no es cierto?, de el perfecto, la perfecta, de aquel que sí se ve bonito en una iglesia. Y tal vez vives en esta casa, en el muro, entre una ciudad y otra, y te sientes inadecuado por tu pasado, por lo que has hecho, o por tu presente, por lo que estás haciendo. Cuando te encuentras con Cristo, Dios cambia tu pasado y redime tu futuro. Porque ese es el poder transformador del Evangelio. Eso es lo que hace el poder de la resurrección de Jesús actuando en nuestras vidas. Y eso es lo que puede hacer contigo. Eso es lo que puede hacer cuando tú das un paso de fe y crees de que la palabra de Dios es verdadera. Y por eso la pregunta para ti hoy es: ¿cuál es el paso de fe que debes dar? ¿Cuál es el paso? Y déjame desafiarte en estas tres dimensiones. Tal vez es un paso que tiene que ver con tu vida personal. Tal vez el paso de fe que debes dar hoy, de creer de que Dios puede transformar tu vida, va a comenzar por buscar ayuda en esa batalla privada que has estado luchando por mucho tiempo. Porque salir de tu zona de seguridad, decir, ¿sabes qué? No lo puedo hacer solo. Estoy luchando con esto en mi vida privada y necesito romper este yugo de esclavitud. Tal vez tiene que ver con un paso de fe en la dimensión del yo. Tal vez el paso de fe va a ser comenzar a reemplazar las mentiras que han sido dichas en tu mente, en tu vida, en quién eres tú, en lo que vales, en que tienes que cumplir con ciertos parámetros, y comenzar a creer a la palabra de Dios en tu vida, en tu mente y en tu comportamiento. Y comenzar a reemplazar los pensamientos que no se someten a la autoridad de Cristo, sino que poner la palabra de Dios como verdadera en tu identidad. Tal vez es un paso de fe con respecto a cómo estás manejando tus finanzas, en las cuales hasta ahora te has apropiado y dices, esto es algo que me pertenece, en lo cual Dios no se mete, y debes comenzar a dar. Debes comenzar a obedecer respecto a que todo viene de Dios para tu vida. ¿Cuál es el paso de fe que debes tomar en tu propia dimensión? Tal vez tiene que ver con
la lucha con la ansiedad. Empezar a decir cómo pones en práctica en un paso de fe de confiar de que Dios efectivamente tiene cuidado de ti. Y someter los pensamientos de la noche en ese periodo de tiempo en el cual te estás tratando de quedar dormido y que viene uno y otro pensamiento a tu mente que no puedes dormir y que la úlcera y todo lo demás, y empezar a decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es en esa dimensión del yo que tal vez debes tomar un paso. O tal vez es en la relación con los demás, con los cercanos, en que tal vez debes luchar por una relación matrimonial que se está perdiendo, que debes dar un paso, una acción de vivir la fe del amor sacrificial de una manera distinta. O tal vez estás en una relación de pareja que no es matrimonial y que necesitas cortar. Es una relación tóxica. Quizás estás engañando a tu marido o a tu esposa y debes dar un paso de fe de lo que va a significar cortar esa relación. Tal vez un paso de fe es enfrentar a alguien con algo que está siendo dañino para sí mismo. O tal vez el paso de fe tiene que ver con la comunidad, con cómo estás viviendo como discípulo de Jesús en tu entorno. Tal vez es tiempo de que comiences a movilizarte en ese proyecto que Dios puso en tu corazón hace años atrás y que lo has dejado estancado porque tu pasado te dice de que vas a volver a fallar. Tal vez tiene que ver con un llamado que Dios te hizo hace mucho tiempo atrás y que tu pasado te ha hecho pensar que esos eran ideas tuyas. Tal vez tiene que ver con un paso de fe en el cual te vas a comprometer a hacer un cambio en tu ciudad, un cambio en tu trabajo, un cambio en tu familia. Y tal vez el paso de fe significa dejar de pensar de que no tienes lo necesario para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, cuando en realidad Dios ya te ha capacitado por medio de su Espíritu Santo para hacerlo. ¿Cuál es el paso de fe? ¿Cuál es el paso de fe que debes dar? Tal vez tienes que desempolvar tus dones y dices: no, eso ya fue parte de un tiempo, yo ya no hago eso. Y lo dejaste almacenado en un cajón cuando Dios hoy te está recordando de que fue un don que te dio para extender el reino de Dios. ¿Cuál es el paso que debes dar hoy? Si estamos en Cristo, Dios redime nuestro pasado y transforma nuestro futuro. Quiero terminar con la historia de un hombre, que es este hombre que aparece ahí en pantalla, que es William Booth. William Booth fue un hombre que venía de un contexto de una familia de pobreza. Un hombre que vivía en la Europa del siglo antepasado, con mucha necesidad. Pero él un día recibió el llamado de Jesús de seguirle. Y fue radical en esta entrega. De hecho, sus biógrafos recopilaron esta frase de cuando él se convirtió, que dijo: Dios tendrá todo lo que hay de William Booth. Es decir, una entrega radical. Y este hombre se propuso llegar a aquellas personas a las cuales el Evangelio no estaba llegando. Aquellas personas a las cuales la iglesia no estaba alcanzando. Aquellas personas que dormían en la calle, aquellas personas que eran alcohólicas, aquellas personas que estaban en la cárcel, aquellas personas que estaban en situaciones de pobreza terribles. Y es así como este hombre llegó a ser el fundador del ejército de salvación. William Booth, que decidió dar un paso de fe. Pero la verdad es que cuando das un paso de fe, eso no significa en que las cosas
van a salir todas completamente perfectas. De hecho, es muy probable que empieces a experimentar oposición. Porque esto es una batalla, querido. Esto es una guerra en el cual necesitamos avanzar con las armas del poder del Evangelio. Y en un momento fue tal el impacto que el ministerio de este hombre tuvo en Inglaterra que se organizó un ejército en contra del ejército de salvación, de los cantineros, de los proxenetas, de todos aquellos en los cuales sus clientes ya no estaban yendo a estos locales porque William Booth los estaba sacando de las garras del infierno y los estaba llevando a conocer al Señor. Ellos se empezaron a enojar, organizaron un ejército en el cual iban a sus reuniones, les tiraban ratones, les tiraban gatos muertos, les tiraban agua caliente, les tiraban piedras. Pero este hombre decide de que él va a seguir luchando por fe. Y tiene esta frase que me encanta que dice: Dios ama con gran amor al hombre cuyo corazón revienta de pasión por lo imposible. Y eso es justamente lo que la fe hace. La fe en Dios nos muestra otra realidad que la del reino de Dios, en lo cual nuestros recursos ya no alcanzan, pero los recursos de Dios sí están disponibles. Y en medio de esta batalla, Él da una predicación, arengando y diciendo de que era necesario seguir luchando. Y esta es una grabación justamente de esta predicación y que me gustaría que la pudiéramos escuchar. While women weep, as they do now, I'll fight. While little children go hungry, as they do now, I'll fight. While men go into prison, in and out, as they do now, I'll fight. Where there is a drunkard left, where there is a poor lost girl upon the streets, where there remains one dark soul without the light of God, I'll fight. I'll fight to the very end. Necesitamos hombres y mujeres como este hombre. Necesitamos personas que puedan movilizarse en una acción de fe más allá de lo que ven, como fue Rahab. Necesitamos hombres y mujeres que decidan vivir su vida a través de la perspectiva del Evangelio de Jesús, creyendo: si estamos en Cristo, Dios redime nuestro pasado y transforma nuestro futuro para su gloria. ¿Cuál es el paso que hoy debes dar? De fe. Iglesia, ¿cuál es el paso que como iglesia, encuentro con Cristo, debemos comenzar a dar por fe para transformar nuestra ciudad, para transformar nuestra nación, para ir por aquellos y seguir batallando por aquellos que no conocen el mensaje del Evangelio? Te invito a que donde estás te pongas de pie. Quiero invitar a los músicos que pasen adelante y vamos a orar. Señor, en esta hora, yo te quiero pedir de que tu palabra, y solamente tu palabra, no mis palabras, sino que tu palabra, Señor, desafíe los corazones de mis hermanos, hermanas que están aquí, de mis amigos y amigas que están acá. Señor, yo te quiero pedir de que tú traigas la convicción de que tu realidad es poderosa y de que tu palabra es verdadera. Señor, probablemente muchas personas de aquí o algunas personas están en esta encrucijada en su vida y deben tomar decisiones y están siendo desafiadas a tomar decisiones en fe. Tal vez no tienen claridad mucho de qué hacer y tal vez un primer paso de fe es comenzar a orar por eso. Señor, tal vez hay personas que están luchando con sus realidades de vida, con capítulos inacabados, con situaciones que no logran de encajar, y tal vez el paso de fe
es decidir vivir confiando en tu bondad para sus vidas, en tu palabra, en que aunque no comprendamos lo que vemos hoy, tú eres el Redentor y que tú nos dices que tienes el cuidado y que todas las cosas ayudan para bien, para los que son escogidos por ti, Señor. Señor, tal vez nos debemos afirmar en fe y creer en tu palabra que dice que tú comenzaste la buena obra y vas a ser fiel en completarla. Señor, tal vez debemos afirmarnos a la realidad de que tú eres un Padre bueno que tiene buenos planes para nosotros que son de bien y no de mal. Tal vez debemos afirmarnos en la realidad de que eres nuestro buen pastor. Debemos afirmarnos en la realidad de que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tal vez debemos afirmarnos en la realidad de que tú, Jesús, estás sentado a la diestra del Padre y que gobiernas sobre la creación y que estás haciendo avanzar a la iglesia y que las puertas del infierno no se van a oponer a la iglesia y al avance del evangelio en nuestro contexto. Oh Señor, tal vez debemos recordar de que tú eres nuestro proveedor que cuida de nosotros. Señor, de que así como cuidas a las flores del campo y a los animales silvestres, prometiste cuidar de nuestras vidas. Tal vez debemos recordar eso. Tal vez debemos recordar, Señor, de que el Espíritu Santo es quien nos trae consolación en medio de nuestras realidades incompletas, dolorosas. Señor, hoy queremos decir que creemos en ti y lo que harás en nuestras vidas. Queremos decir con autoridad de que tu palabra es verdadera, de que algo bueno tú vas a hacer, Señor, de que vas a despertar nuestras vidas, de que vas a sanar nuestras familias. Señor, queremos creer en ti. Y lo que harás en mí, lo que harás en nuestra iglesia, lo que harás en nuestra ciudad, creer en ti, Señor. Creer en tu palabra, en quién tú eres, en cómo tú actúas y cómo has actuado, Señor.